esta es la primera feria de adopciones que hace el Ayuntamiento de Aldaya. Creíamos que era importante hacer un evento como este, ya que los vecinos y vecinas de Aldaya están muy concienciados con el mundo animal, yo incluido. Llevamos trabajando 3 años con el control de las colonias felinas y hoy pues aquí están representadas diferentes asociaciones, desde perros, gatos, hasta una que ha venido de roedores de Valencia. Y creíamos que era importante que hoy las familias de Aldaya pudieran venir y disfrutar del evento. Ahora estáis viendo al fondo una pasarela de adopciones donde la gente presenta sus animales y cuenta su historia, y bueno, pues estáis invitados y podéis venir. Soy Evelio, soy de Refugio Roedores Valencia y estamos aquí en Aldaya para dar a conocer a los más peques, a los roedores, los conejitos, las cobayas, que bueno, hoy en día no están tan asimilados. Somos de los pocos refugios aquí en Valencia que tiene este tipo de animales, y nada, hemos hecho algunas cositas para vender. Vamos a ir ahora a la pasarela y nada, a ver si encontramos casa para ellos y bueno, a ver si la gente lo disfruta. Soc el Juan Carlos Peral, soc el president de Connexió Felina i estic així en les companyes de Connexió Felina d'Aldaya per a estar en la fira esta, i a banda anem a presentar una campanya que fem enguany per a conscienciar a la gent sobre l'esterilització felina. Nosaltres pensem que el gat de carrer té que continuar en el carrer i el que fem és controlar des de la seva alimentació, la seva natalitat, els problemes que puga tindre tant en veïns com entre gats, i la nostra tasca és això, la salvaguarda felina. Somos la asociación Pecha de Estrobades, principalmente hacemos nuestro trabajo en Torrent, pero también recogemos de donde nos llamen. Somos una asociación encargada de proteger a los animales, de ayudar a los abandonados y a los que la gente maltrata. Nos decidimos apuntar al Fasma Fest de Aldaya porque era una gran oportunidad para abrirnos a nuevos sitios, que la gente nos conozca. Y además, al ser la primera edición, pues ver qué tal va. Soy María, nosotros somos la Asociación de Dones per la Defensa Animal de Aldaya, llevamos desde el año 2011 y somos uno de los promotores de que se empezarán los consejos de bienestar animal y que se empezará un poco a tratar mejor a los animales en el municipio. Hemos decidido participar en el Fama Fest porque estamos con el bienestar animal y nos parece una iniciativa buena para que las familias empiecen a concienciarse de las adopciones y de respetar a los animales. Soy Ana, del Refugio de Aquiles, y junto a otras compañeras nos dedicamos a recoger perritos de la calle, a darles, digamos, salida, buscarles un hogar, y pues los cubrimos las necesidades básicas, les damos de comer, los limpiamos todos los días, los paseamos, y siempre pues vienen también voluntarios a ayudarnos algunas veces a pasearlos, porque la verdad necesitamos ayuda, porque somos muy poquitas las que vamos a diario. Y la verdad es que estas ferias nos vienen muy bien para darnos a conocer a la gente, recaudar también algo de dinero con las manualidades que hacemos y cosas que nos dona la gente para poder venderlas. Me llamo Jesús, soy voluntario de la protectora Modepran. Tenemos refugio en Benimame, Paternat y en Carlet. Y hacemos la recogida en Valencia Pedanías, Paterna Pedanías y en Moncada. Y bueno, hemos participado en el Fama Fest porque llevamos participando desde el primero que se hizo en Valencia, y porque creemos que es una buena oportunidad para los animales que tengan posibilidad de ser adoptados.